Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios. Ahora ya no digo constructivos porque tiran de todo ahí. Así es que, pero sí nos quedamos con los constructivos. Esta tarde nos acompaña el embajador de carrera, diplomático de carrera, Ramón Custodio Espinosa, también analista de la realidad nacional y con algún enfoque también a la política exterior del país. Bueno, ese gane de Trump, no escuché a Ramón Custodio decir quién iba a ganar, pero tuvimos algunos analistas aquí diciendo que se enfocaban más por Harris y que todo, pero las encuestas son bien engañosas, ¿verdad? O sea, parece que hubo un voto, como que hay votos escondidos por ahí. No se dicen todo en las encuestas. Alguna gente estaba convencida completamente que era Kamala Harris quien se llevaba esa presidencia, pues no fue así. Está Donald Trump bien claro con su política migratoria, con su política económica. Y luego aquí la pregunta es siempre, ¿va? ¿Realmente en qué le afecta o en qué le beneficia a Honduras el gane de Donald Trump? Y se la trasladamos de inmediatamente a nuestro invitado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Carlos Alberto López Rodríguez. Siempre es un honor estar aquí en este programa y me recuerdo cuando la primera vez se inauguró este programa aquí en esta casa de medio, que yo fui y tuve el honor de ser el primero. Sí, es que estábamos 76 días de lapsus así, donde lo teníamos en otro medio. Sí. Y cuando me dijeron, vas al aire, entonces dije, aquí vamos con Ramón Custodio Espinosa. Y muy agradecido por ese alto honor, ¿verdad? Pero bueno, yo sí quiero decirles en esta ocasión de que definitivamente el presidente electo Trump es un hombre que va a ser absolutamente poderoso. Usted sabe eso, don Carlos. Y le voy a decir por qué. El presidente electo Trump ya ganó la presidencia de la República. El Partido Republicano va a ganar el Senado. Se supone que va también a ganar el Congreso. Ahí tiene un triángulo de poder usted. Y en ese triángulo de poder, este hombre va a llegar a ser casi omnipotente. Y nosotros no estamos prestando atención a tener las mejores y buenas relaciones con la administración futura del presidente electo Trump. Lo cual me preocupa a mí porque significa que no hay visión en el gobierno actual y no hay un cambio de timón que yo altamente sugiero al gobierno actual, que le queda pocos días o meses para terminar este gobierno, porque después se van. Y prohibido olvidar todo lo que nos han hecho, porque en el transcurso del programa vamos a platicar de otros asuntos. Pero para terminar y seguir con lo del presidente electo Trump, va a marcar un hito, ya marcó un hito en la historia, y usted es historiador. Imagínese usted todo lo que le acabo de decir, todo ese poder que él está acaparando, y encima de eso le va a tocar elegir posiblemente 2 magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, o posiblemente 3, son 9. Ya escogió 3, y si escoge 2, significa que va a escoger 5, y si se va otro más, son 6 de 9. Y en la Corte va a haber una mayoría de gente conservadora, más alineada al trumpismo. Significa que va a tener un poder absoluto total y vamos a ver un giro de timón a que Estados Unidos se va a convertir por unos años, no sé cuántos, en un país extremadamente conservador. Y el gobierno de Libre no tiene absolutamente nada en común
con el futuro gobierno conservador que va a tener el presidente Trump. ¿Usted ve que peligran las relaciones cuando el gobierno más bien ha dicho que espera mantener unas muy buenas relaciones con Donald Trump? Los estados siempre tienen las mejores y buenas relaciones que el gobierno de Libre, sea de izquierda y muy afín a Venezuela y a otro grupo, selecto grupo minoritario de países indeseables, eso le va a traer consecuencias. En la vida todo tiene causas y efectos. Vamos a ver cuál va a ser el efecto del presidente Trump y la administración Trump en las relaciones con el gobierno de Libre, porque Estados Unidos no es más que un aliado de Honduras. Pero yo quiero ver cómo se van a desarrollar esas relaciones entre la futura administración del presidente Trump con la de Libre en el gobierno. ¿Y cuál es su predicción entonces? Porque si realmente lo veo como muy asertivo cuando dice, y con la de Libre y el gobierno de Trump. Hay que ver el capítulo de cómo se va a desarrollar a partir de enero. Cuando el presidente Trump, en la primera vez que él fue presidente, si bien es cierto tuvo muchos problemas para nombrar al grupo de selectas personas que iban a ser gobierno con él, funcionarios. Y de igual manera hubo mucho cambio repentino y rápido, como en el jefe de gabinete, que se cambiaron como 2 o 3 veces, en el Consejo Nacional de Seguridad también varias veces. En esta ocasión se han preparado y han tenido 4 años para prepararse para este momento de recuperar el poder del Partido Republicano, por medio de las organizaciones de pensadores en Washington, quienes ya tienen un patrón y una hoja de ruta a seguir para poner inmediatamente que tomen posesión todos los funcionarios claves dentro del gobierno del Trump, del presidente electo. De hecho, usted ofreció aquí una declaración en carácter de primicia aquí en ICN. Pongámosla. Si la hay, pongámosla. No sé, que ahí la vamos a reproducir. Y es ya un listado con nombres y apellidos y precisamente sobre ese gabinete ya estaba listo. O sea, como dice usted, en la primera etapa de Trump, pues hubo muchos cambios, experimentando, poniendo a uno, quitando a otro, pero ya esta vez ya hubo un estudio a conciencia quién iba a ser el indicado. Vamos a ver a continuación este listado. Para compartir con el pueblo hondureño, porque habemos hondureños buenos y honorables, que todavía tenemos buenos puentes de comunicación con tanto el Partido Demócrata como con el Partido Republicano. Y en esta ocasión quiero compartir lo siguiente. El círculo de los insiders, de los que están adentro, por ejemplo, están divididos en varios pilares. Primero, los co-managers, los cogerentes de la campaña son Susie Wiles, que es la jefe de gabinete, y Chris Lizivita, que es el estratega de la campaña de Donald Trump. Pero entre los consejeros de alto nivel tiene a Dan Scavino, que viene siendo consejero de Donald Trump desde 1990, tiene a Jason Miller, Brian Jack, Stephen Chung, que es el vocero realmente, Boris Epstein. También en cuanto al tema de migración, tiene al señor Stephen Miller. Estas son las propuestas que hay en este momento del gabinete para el presidente electo Donald Trump. Y quiero ser bien claro, estas son las personas que se están manejando en este momento. Y todo esto viene de una fuente muy confiable, confirmada por otra dentro del grupo cercano al presidente electo Donald Trump. Sigo. En la parte de economía tenemos a Kevin Hassett, que es un integrante del Consejo de las Américas, que fue antes y ahora ya no. Y luego tenemos a Russell Vogue, que es el director de presupuesto que hubo en el pasado. En cuanto a
comercio, libre comercio. Tenemos a Bob Lighthizer, que es el que antes era en la oficina de comercio, representantes. Y luego tenemos el gabinete. En el gabinete se están manejando las siguientes personas. Como Chief of Staff o asesora principal de gabinete está Susan Wiles. En el Tesoro hay 2 personas que se están considerando en este momento. Se barajan esos 2 nombres. Se barajan 2 nombres, que son Scott Bessent y el señor John Paulson. En la Reserva Federal se está manejando a Kevin Hassett como secretario de Estado. Sí. Esta es la posición que a nosotros nos interesa también por las relaciones bilaterales que debemos de estar manteniendo. Al igual que los demás también tenemos que tener las mejores relaciones, pero como una primera instancia diplomática entre nuestros países se manejan 4 opciones como secretarios de Estado. Perdón, son 3 personas. De nuevo, Rick Grenell, Robert O'Brien, Marco Rubio. Y luego para el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca tenemos a Kash Patel. En defensa tenemos 2 personas que son Tom Cotton y Mike Waltz. Y luego tenemos en la parte de salud al señor Robert Kennedy Jr., hijo del difunto demócrata también. Y después entre las personas de transición tenemos nada más y nada menos que a Elon Musk. Repito, Elon Musk, el de la transición de gobierno. O sea, estamos hablando de un personaje que es el hombre prácticamente más rico del mundo. Y nosotros tenemos que buscar cómo generar un acercamiento con él para atraer inversión de las empresas de él y tener las mejores relaciones con él. Pero obviamente, si nosotros tenemos relaciones con Venezuela, entonces no creo que vayamos a tener buenas relaciones con la persona que está encargada de la transición del gobierno del presidente electo Trump. El otro personaje que está encargado de la transición es Howard Lutnick. Y ahí termino de darle la primicia de este día. Bien, eso fue mucho antes de que ya fue nombrada la persona en el gabinete, ¿no? Bueno, la verdad es que con mucho orgullo puedo decir que en esta nueva conciencia de los analistas de la noticia dimos esa primicia y ya se están viendo los frutos de la información que nosotros manejamos. Pueden haber grandes personajes honorables que vivan aquí en Honduras o alrededor del mundo o en Estados Unidos mismos, pero no tiene el acceso a este tipo de información como la hemos dado en esta nueva conciencia de los analistas de la noticia. Fíjese que, ahora bien, ¿qué es lo que se ha dicho en relación a la política migrante, o sea, antimigratoria de Estados Unidos? Bueno, que se respetaba el derecho, pero que el derecho a migrar, incluso algunos de esos analistas decían que no era un derecho a migrar ilegalmente a un estado, pues, o sea, y que lo que va a hacer Estados Unidos es imponer su ley, o sea, aplicar su ley. Gente que está inmigrante y que está ilegal. Mire esa, perdón que lo interrumpa, mire esa toma que está ahí. Sí. Esa toma que está ahí, mire, ¿cómo puede usted aceptar lo que están diciendo esos personajes que le están diciendo a usted de estas personas que tienen derecho a buscar un sueño americano? El problema es cómo pueden esas personas que le están diciendo lo que le han dicho a usted, y usted lo acaba de decir al aire, que en toda esa gente no hay un infiltrado terrorista. ¿Usted puede asegurar eso? ¿O esa gente que le está diciendo a usted puede asegurar eso? No, no puede. El problema aquí es de lo que yo estoy viendo ahí, que en esos miles de personas que están caminando e yendo en la búsqueda de un sueño, puede haber un terrorista, como lo ha denunciado la embajadora de Israel en Costa Rica, que hay posibles terroristas en Nicaragua. Entonces a mí me preocupa,
yo no le doy validez en lo más mínimo a esos personajes que hablan de esa manera, porque aquí tenemos una responsabilidad conjunta de luchar en contra del terrorismo, crimen organizado, y no podemos dar fe que todas esas personas son buenas. Con solo uno que se filtre, la cuenta se la van a cobrar a usted, don Carlos, y a mí como país, porque nosotros estamos poniéndonos como alfombra y facilitando a un posible filtro de un terrorista. Fíjese que se ha dicho de que... Y en esta nueva conciencia de los analistas de la noticia, yo dejo bien marcada mi posición. Tiene que haber algún mecanismo que se negocie con Estados Unidos de manera bilateral, regional o multilateral para que no vaya a ocurrir una desgracia y que después nos cobren la factura a nosotros. Yo no comparto la idea de esas personas irresponsables que hablan de manera demasiado libre. Óigame, pero se había dicho que en algún momento Trump va a centrar su política exterior. Principalmente tiene los ojos puestos sobre Venezuela, en este caso. ¿Qué piensa usted sobre eso? Mire, de nuevo, como lo dije al principio de la entrevista, a mí me preocupa mucho el hecho de que Honduras esté muy cercano a las políticas que tiene Venezuela. Y el gobierno actual lo ha declarado de manera contundente y frontal. Ellos reconocieron al gobierno ilegítimamente electo en las últimas elecciones en Venezuela del hasta ahora presidente Maduro. Pero el presidente Maduro va a tener que entregar ese poder al presidente electo. Y a mí me preocupa esa cercanía porque significa que así como te ven, te tratan. ¿Sabes? He dicho, ¿verdad? Así como te ven, te tratan. Y así como nos ven muy cercanos a Venezuela, de parte del gobierno, no el pueblo, ni la oposición. Quiero ser específico. El gobierno de la presidente Xiomara Castro de Zelaya, del Partido Libre, son los que tienen la cercanía con el gobierno madurista. Porque el pueblo, verdadero pueblo de Honduras, tiene una verdadera relación con el pueblo de Venezuela. Pero yo no tengo una relación con el gobierno de Maduro. Yo no sé usted cómo se considera, pero yo lo digo públicamente, y hay miembros de la oposición y del verdadero pueblo y de la mayoría de este pueblo que no estamos de acuerdo en esa relación con un gobierno del presidente Maduro en Venezuela. Bien, veremos a ver el desenvolvimiento. Todavía es prematuro, ¿no? Es decir, falta, hay que ver en enero próximo cómo llega Trump solo. A ver, no sabemos algunas embestidas que esperan por ahí también. No sabemos qué política va a manejar en cuanto a la lucha contra el narcotráfico también, porque sí, eso el hecho de haber denunciado el tratado, no sé si eso, obviamente que se hace como un país soberano e independiente, ¿no? Sí. Pero esa figura no sé si va a ser modificada también dentro del gobierno. Se decía que había que hacer algunas modificaciones dentro de esos tratados de extradición, pero hasta ahí nomás se han quedado. Lo cierto es que la extradición aún está vigente. Todavía habían 6 meses ya después de haber denunciado el tratado. No sabemos de qué mecanismo o de qué manera va a seguir funcionando el tema de la extradición en el país. Y no sé ya con Donald Trump a ver a qué tipo de negociaciones se puede llegar, pues también. Todo es posible, don Carlos, en este momento, y yo definitivamente estoy extremadamente preocupado por el rumbo de las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. Quiero ser bien categórico y claro. El gobierno del presidente Trump no tiene nada en contra de los hondureños. El presidente Trump tiene intereses, Estados Unidos tiene intereses, nosotros tenemos intereses.
Yo, en lo particular, como un ciudadano común, tengo el interés de que no nos apunten o señalen con el dedo de que nosotros hemos estado de manera fallida luchando en contra del crimen organizado y, lo peor del caso, en contra del terrorismo internacional. Bien, veremos qué es lo que pasa. ¿Qué ha pasado hoy en la actividad política? Ha habido intensa actividad política. Los partidos políticos han tenido sus presentaciones en los candidatos, precisamente en sus sedes. Creo que Llenó Narrala lo hacía a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana. Así es, en efecto. En este momento todavía está el ingeniero Salvador Narrala, mientras estamos dando esta entrevista, en su presentación de las planillas completas a nivel nacional de su movimiento Vamos Honduras en el Central Ejecutivo. Después viene el señor, creo que es... no sé si es Jorge Cáliz, Maribel Espinosa, Luis Zelaya, y hay una persona más que está presentando las planillas. Sí. Entonces, en este momento, como usted mira las tomas, hay un gran júbilo dentro del Partido Liberal porque es una fiesta democrática y de mirar hacia el futuro, porque en el futuro es donde nosotros tenemos los derechos de poder elegir y estas personas tienen derecho a ser electas. Entonces aquí estamos viendo un futuro donde tenemos que mirar hacia el proceso electoral y que sea un proceso electoral transparente, limpio y masivo. Fíjese que también hubo fiesta dentro de los partidos políticos, porque también podemos ver algunas tomas de lo que ha ocurrido en el Partido Nacional. A ver si tenemos alguna... Pero antes de irnos al Partido Nacional, es preocupante varios puntos que yo le voy a hacer. Es preocupante que no se le dé el derecho constitucional a un candidato como Salvador Narrala a obtener copia de la denuncia que han presentado en contra de él en el Ministerio Público. ¿No han dado copia de la denuncia? No. Entonces, también estamos hablando de un candidato en donde hay una intención de voto de aproximadamente 60%. Estamos viendo un caos también con el precandidato del Partido Liberal, que es Jorge Cáliz, ¿verdad? Estamos viendo también que ya se avecina, al candidato del Partido Nacional ya lo tienen requerido. Entonces, ¿qué es lo que anda buscando Libre? Libre pareciera que ya, al igual que lo mencioné el día siguiente que ganaron las elecciones la oposición en Venezuela, mencioné de que la institucionalidad en Venezuela había sido absorbida por el régimen de Maduro. En este país, el régimen de doña Xiomara Castro, presidente de Honduras, se está apoderando de la institucionalidad. Entonces, ya vemos que tenemos a un abogado, Adán Tomé, que en representación del presidente del Congreso, el diputado Luis Redondo, ¿verdad? Que yo no sé si verdaderamente es el verdadero presidente del Congreso. Pero todas esas maniobras políticas están demostrando que la institucionalidad está en manos del Poder Ejecutivo, hasta las mismas Fuerzas Armadas, como lo hemos hablado en diferentes ocasiones en este canal, porque es la conciencia de todo el pueblo hondureño. Sabemos y entendemos de que hay una desesperación por parte del gobierno, donde el movimiento xiomelista definitivamente están preocupados porque no creo que vayan a ganar un segundo periodo continuo. Definitivamente yo creo que se confirma entonces de que hay una extorsión política en contra de los miembros de la oposición. Como lo hemos hablado, Tito Afura
Salvador Narrala son los casos más claros en este momento. Pero también se está reactivando algunos casos en contra de los diputados en el Congreso Nacional. Y es más, ha trascendido que es parte también de la extorsión política que hay para que aprueben, ojo, para que sea aprobada una de las empresas que fueron las que transmitió los datos en Venezuela para las elecciones. Y son de las que están participando. Eso es lo que ha trascendido extraoficialmente y supuestamente que es para beneficiar a esta empresa y que el gobierno actualmente es la empresa que está apoyando. Entonces parece que hay denuncias por ahí de un chantaje político en contra de todos los diputados. Mire, yo no soy de los analistas que le va a venir a decir que no voy a platicar sobre cosas que no sé o sobre cosas que se deben analizar y especular un poco sobre las diferentes posibilidades. Ese es mi trabajo también en este programa, darle a conocer al pueblo las diferentes posibilidades de lo que pudiera ocurrir, no solo hablar de que hay procesos, no, esto es un proceso, sí, pero también hay que especular un poco sobre cuál es el futuro de nuestro país. Yo sí creo y ruego a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y de los partidos políticos para que estén revisando, viendo, vigilando, esa es la palabra correcta, vigilando lo que es este proceso. Porque si este proceso cae en un mal de desconfianza para el electorado y la comunidad internacional, estamos metidos en un problema. Se puede dar una crisis. Y lo peor del caso es que ya se está dando. Si imagínese usted que tenemos un jefecito del Estado Mayor Conjunto, un generalito, que prácticamente pone en entredicho el proceso de la manera en cómo se expresa sobre asuntos de la sociedad civil. Le digo, como esto es parte, como usted ha señalado, de que es a la oposición que se le está yendo encima. Pues usted mencionó el caso de Narria Pura y mencionó el caso de Salvador Narrala y de repente está el mismo Jorge Cáliz. De repente por ahí también surjan otros casos y le menciono yo el de los diputados, porque reactivaron casos de diputados que están dentro del hemiciclo y que eso es alguna cierta información que has estado manejando. Es decir, eso es parte de un todo, ¿no? Eso es parte de un todo, sí, o de un proceso. Probablemente de un proceso para tener más tranquilizada a la oposición. O manipulada o extorsionada políticamente. Yo digo extorsionada políticamente. Usted lo señala, pues usted señala como extorsión esto, ¿no? Es que una extorsión es ejercer un control a través de una extorsión. Correcto. Entonces prácticamente sería un control a través de una extorsión. Como lo existe en Venezuela. Como existe en Venezuela, que después lo andan buscando a uno, a una persona en particular, ya no solo por actos de corrupción, sino porque le están inventando asuntos para poder requerirlos, como lo que está ocurriendo en este país. Estaba siendo cuestionada por algunos ex consejeros también del Consejo Nacional Electoral a la consejera presidenta o presidente. José López, porque luego en vez de quedarse revisando o supervisando ese proceso de contratación o de revisión en las licitaciones, de la participación de estas compañías que van a transmitir datos, se fue a ver a observar ese proceso electoral a Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos dentro de prácticamente a puertas de elecciones internas. Si nos quedamos imagínese usted, quedarse sin alguna transmisión de ese tipo de datos, cada partido va a hacer lo que quiera, o sea, se va a poner inflar datos, se va a poder inflar números de sus votantes que al final de cuentas
pretenden engañar a cierta población, que no a todos, pretenden engañar a sus propios correligionarios de que están muy altos en lo que realmente no están tan altos. O sea, se pone complicado, se complica realmente esta situación del proceso electoral. ¿No lo ve así? Yo coincido con usted, don Carlos, e insisto, esto no solo es de ver el proceso, sino que es de ver lo que el efecto pudiera ser o haber en un futuro sobre las causas de lo que está ocurriendo en este momento. En este momento hay un proceso, pero también hay que estar vigilantes y atentos al resultado de ese proceso que pudiera ocurrir, porque definitivamente a mí me preocupa ese resultado, porque el pueblo hondureño no se merece eso. Pero el día de mañana, cuando esta gente ya tenga absolutamente absorbido toda la institucionalidad, lo pueden ir a buscar a usted o me pueden ir a buscar a mí, sacar de mi casa, como sacaban los desaparecidos en los años 80 de manera arbitraria. Esta gente es capaz de cualquier cosa, por lo que yo estoy viendo. Y yo en mi análisis personal como Ramón Custodio Espinosa, yo no ando dando análisis a medias, yo doy los análisis completos. Yo sí me preocupo porque yo no quisiera que ni mi vecino, ni mi familia, ni usted, ni nadie sea parte de esos procesos arbitrarios. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Al retorno, el CNA le ha hecho una evaluación también al Congreso Nacional y ha denunciado una cantidad de irregularidades en este Congreso precisamente. Y esto, pues no sabemos si también ha habido una denuncia por parte de la secretaria de la Mujer hacia Salvador Narrala, porque dice que ha ofendido mucho a la presidenta de la República y también a la candidata de este partido. Pero vamos a ir a una hora de pausa. Al retorno. Bien, retomamos el diálogo esta tarde con el licenciado Ramón Custodio Espinosa sobre diversos temas, ¿no? La política exterior de Donald Trump, el gobierno de Libre actualmente, todo esto que está ocurriendo en el CN, o sea, en el Consejo Nacional Electoral, ese tipo de licitaciones que te pretenden dar a compañías que para algunos son de dudosa reputación, pero bien, veremos a ver cuáles son los mecanismos de transparencia para limpiar un poco esto. Pero a propósito de transparencia, el CNA ha brindado un informe que ha tenido bastante problemas llegar al fondo de la investigación, porque obviamente pues en ningún gobierno va a dar todo para decirle, mire, ve, cuéntenme las costillas aquí. Ningún presidente del Congreso tampoco lo ha hecho. Así es que no solamente Luis Redondo. Y eso es parte, pero estaba malo. Ellos criticaban lo del gobierno anterior y criticaban el Congreso anterior. Entonces está malo ahorita también. Deberían de dar toda la información. Deberían de ser transparentes porque son fondos de nosotros. No son fondos de ellos, son fondos de nosotros. Veamos a Gabriela Castellanos, brevemente. El Congreso Nacional, bajo la gestión de su actual presidente, ha erogado millonarias cantidades de dinero en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales, sin cumplir con el procedimiento legal y alejado de toda transparencia. No se publican los detalles de quiénes han recibido estos fondos ni cómo han sido ejecutados. Incluso la gran mayoría no ha enviado información sobre la liquidación de los fondos recibidos, lo que deja en evidencia una falta de transparencia y compromiso, no solo con el CNA, sino para todo el pueblo hondureño. Bueno, a mí me preocupa más todavía con esa grabación. Gracias por ponerla. Yo lo tenía
presente, pero no lo tenía, no había visto todo lo que había dicho la señora abogada Gabriela Castellanos. A mí me preocupa mucho porque si un diputado que no se sabe si es verdaderamente y ostenta el cargo de la presidencia, entonces significa que todo queda en tela de juicio de todos sus actos. Si usted no tiene permiso de tomar posesión del cargo y hacer los actos sobre ese cargo que usted ostenta, si usted comete acciones, pueden ser consideradas delito. Y eso sí es preocupante porque definitivamente significa que todas aquellas personas que no han liquidado pero han recibido están delinquiendo también. Es preocupante cuando no hay rendición de cuentas. Yo hoy en ICN Digital, que es la conciencia del pueblo, a través de este programa de los analistas de la noticia, me manifiesto personalmente y digo lo siguiente: preocupante cuando no hay rendición de cuentas. Cuando no hay rendición de cuentas, entonces significa que se están cometiendo actos posiblemente de corrupción. Yo no estoy aquí para analizar sobre los hechos que son del pasado. Hay que ver también hacia el futuro para prevenir lo que puede venirse encima en una crisis o para el pueblo hondureño. Bueno, nosotros planteamos esto porque se criticó también el Congreso anterior, porque no se presentaban, y los críticos de ahora son los que están exactamente en el poder. Si era malo antes, es malo ahorita. Es que es malo siempre, licenciado. Malo siempre, pues. Históricamente, usted es historiador, periodista, usted tiene que entender que no hay medias tintas en esto. O es malo o es bueno. Pero en una acción del pasado no justifica una mala acción del presente. Es malo siempre. Lo que es malo siempre. Entonces no podemos justificar que si se hizo en el pasado, hoy yo también lo puedo hacer. No, es malo. Y estamos hablando del presente, en este momento, de esta administración actual, de este Congreso que realmente me deja mucho mal sabor y deja mucho que desear. Pero hay un poder ahí que no deja penetrar, es impenetrable. O sea, lo que se ha logrado entre sacar esa suma que, según se ha dicho, puede sumar un poco más, es decir, y no quedarse ahí esa cantidad, porque ha habido falta de información, o sea, hay trabas en la información. El pueblo habló en el último proceso electoral, pero el pueblo no dio una licencia para agredir, para las venganzas, ni mucho menos para las malas acciones. El pueblo dio una licencia para gobernar del bien común, no para ladrones, corruptos y asesinos. Fíjese que cuando usted habla que al ingeniero Salvador Narrala no se le da ni siquiera la copia de la denuncia, también hay una denuncia que ha formulado la ministra de Derechos de la Mujer. Creo que es la licenciada Doris García, creo que. Sí. Sí, creo que tenemos ahí el apoyo sobre esta denuncia, que dice que va a viajar a Washington también a denunciar al presidencial de Salvador Narrala. Y como usted ha venido señalando también en esta plática, en este análisis, de que se va a ir contra la oposición. Y que ya se está viendo, pues, por dónde va tomando el rumbo, y el cual se señala también al ingeniero Narrala porque le ha hecho acusaciones o ha dicho cosas en contra de
de la presidenta Xiomara Castro y de la actual candidata de Libre, Rixi Moncada. Rixi Ramona Moncada. Rixi Ramona Moncada. Se ha dicho de que incluso que va a viajar a Washington y la gente se pregunta, ¿realmente va a viajar a Washington para ir a denunciar un candidato, un aspirante presidencial? ¿Y quién paga esos boletos? Mire, Pero sí. por mientras tenemos el apoyo. Pero sí es ir a moverse para ir a denunciar. No, también se ha dicho que han habido denuncias o han habido maltratos a otras mujeres. Incluso ahí mismo en el Congreso Nacional ha habido hasta querellas en contra de la gente de gobierno por malos tratos a las mujeres. Entonces no sabemos qué pasó con esta persona. Yo quisiera saber, ¿han habido malos tratos con la presidenta? ¿Sí o no? ¿Han habido malos tratos? ¿Y por parte de quién serían esos malos tratos en contra de la presidenta? Y yo no estoy hablando solo de los malos tratos que políticamente como adversarios y oposición tienen derecho a hablar con usted o con otra persona. Una vez que estamos y somos personas públicas, usted es periodista, usted una vez me dijo, mire, no se enoje. Usted me dijo, no se enoje. Usted es una persona pública, usted tiene que saber aguantar. Sea hombre o mujer, uno tiene que aguantar. Ahí es el primer punto. Entonces, ¿la presidenta ha sido agredida por su familia o por la oposición? ¿Su familia, su esposo? No sé, pregunto. Tiro al aire esa pregunta. Ok, diputadas han sido agredidas en el Congreso Nacional de la oposición. Nadie dijo nada. Nadie dijo que era misoginia. No, nadie dijo eso. Nadie ha dicho absolutamente nada cuando se le ha agredido a la embajadora Laura Dogu de los Estados Unidos de América. Ahí sí no hay misoginia. Misoginia, sí. Tampoco, misoginia, perdón. Tampoco se le ha agredido, se ha dicho nada en contra de las agresiones de una señora que ha sido rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doña Julieta Castellanos. ¿Quién ha dicho algo? Nadie ha dicho nada. Todas estas mujeres y este grupo y este conjunto de mujeres han estado solas y se han defendido solas. Yo siento que no hemos dicho nosotros los hombres en este país lo suficiente para defender a todas las mujeres cuando hay agresiones, pero también cuando usted es una figura pública, así como usted da el garrotazo, usted tiene que aguantar el garrotazo. Tampoco es, es que usted es el príncipe, el rey, don Carlos. No me refiero a usted, don Carlos. No, tal vez Carlos de España. Sí. Sí. Pero definitivamente nadie tiene una corona aquí para estar libre de pecado y de que no lo critiquen a uno cuando uno es una persona pública. Pero me lleva a lo siguiente, me preocupa mucho lo de la licenciada Doris García, a quien conozco muy bien. Hemos trabajado juntos en gobiernos liberales del pasado. Y yo le digo a la licenciada Doris García, licenciada Doris García, examine el caso. No se ponga usted como una herramienta o instrumento al servicio de doña Xiomara, ni del Partido Libre. Sea objetiva en su cargo, porque definitivamente en este momento lo que está ocurriendo es una odio o aversión hacia los varones u hombres, y eso se llama misandría. Porque si yo veo que hay
agresiones en contra de otras mujeres como la embajadora Laura Dogu, Julieta Castellanos, Gabriela Castellanos, diputadas, y no se hace nada, y usted no lo ha defendido, y es su obligación como una rectora del Ministerio de las Mujeres de defender las mujeres en general, no de un solo lado, ni a una en particular. Entonces significa que aquí usted lo que ha estado dando a conocer es una enfermedad que se llama misandría. Escuchemos a la ministra de Derechos de la Mujer. Pronunciamiento público. El mayor instigador de la violencia política. La Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer denuncia ante la comunidad nacional e internacional la violencia continuada y desenfrenada ejercida por Salvador Nasrallah en contra de nuestra excelentísima presidenta constitucional Iris Xiomara Castro Sarmiento y la secretaria de Estado en el Despacho de Defensa, Rixi Moncada, por lo que hoy nos pronunciamos en los siguientes términos. Número 1, señor Nasrallah, ¿figura usted como uno de los principales instigadores de la violencia política y psicológica en contra de las mujeres hondureñas, particularmente de nuestra presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento? Sus reiterados discursos de odio y sed desmedida de poder son muestra de su desesperada intención de anular y socavar los derechos políticos de nuestra mandataria. Número 2. Esta Secretaría de Estado, en cumplimiento de su mandato, rechaza y condena las conductas misóginas que incitan a la violencia política y a la discriminación contra las mujeres. Es inaceptable que bajo la falacia de amor por Honduras se violente a las mujeres por el simple hecho de ejercer sus derechos políticos o las prerrogativas inherentes a un cargo público. Número 3. Estos ataques no son más que un acto descarado de machismo, sexismo y abuso, pisoteando los principios de igualdad, justicia y el derecho de las mujeres a participar en la vida política de la nación. Número 4. Hacemos un llamado a la sociedad en general y especialmente a los entes responsables de contrarrestar este tipo de conductas nocivas para actuar y rechazar cualquier manifestación de violencia, venga de donde venga. Señor Nasrallah, presente usted una disculpa pública a nuestra excelentísima presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento, y a nuestra ministra de Defensa, abogada Rixi Moncada, y a todas las mujeres hondureñas por el grave trato degradante contra sus liderazgos y el ejercicio genuino de sus derechos políticos y públicos. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo ha escuchado usted. ¿Por qué no habló antes, cuando se dieron las agresiones en contra de la diputada Bermúdez, de la diputada Maribel Espinosa, de la diputada doctora Figueroa, de otras mujeres que ya mencioné, e incluso la embajadora Laura Dogu, Julieta Castellano, Gabriela Castellano? ¿Por qué no habló antes, doña Doris, siendo usted ministra de la Mujer y que se supone que debe ser ministra de la Mujer de todas las hondureñas? ¿Por qué no habló antes cuando los hombres del Libre hacen agresiones públicas en contra de las mujeres? Fíjese que a propósito, don Carlos,
Mi nombre es Ramón Custodio Espinosa. Quiero dejar constancia pública a nivel nacional e internacional, porque este canal se ve a nivel internacional, para que la Corte Internacional de Derechos Humanos de la CID, con sede en Washington, sea claramente aclarada de que definitivamente esta señora, la ministra Dori García, no está defendiendo al universo de mujeres en este país. Está defendiendo, tal y como sus declaraciones han sido expuestas claramente en video, en foto y en cámaras de todos los medios, de que ella está defendiendo a una mujer en particular, que se llama la presidente Xiomara Castro de Zelaya. Entonces, eso se define como misandría. La señora ministra de la Mujer, secretaria de la Mujer, Dori García, entonces tiene y está ejecutando el fenómeno de la misandría, que es odio o aversión hacia los varones u hombres, en este caso atacando políticamente al ingeniero Salvador Nasralla. Bien, con esto cerramos. Le agradecemos mucho, licenciado Custodio. Muchas gracias, licenciado. Ramón Custodio Espinosa, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.